Bueno, hola, hola. Buenos días a toda nuestra audiencia. Estamos en un nuevo episodio de nuestro querido podcast. Ya llevamos harto tiempo con el podcast y hemos tenido unos buenos capítulos. Eh, Esta vez vamos a hablar de una nueva película, una película que ya es casi considerada un clásico del cine. Eh, pero antes que nada, vamos a presentar a nuestros integrantes. Sí, verdad, el mouse. Aquí no me dicen por interno que deje de presionar el mouse. Estoy con el Aloncito. ¿Cómo estamos, Aloncito? Estamos bien, Como estamos súper siempre aquí bien. acompañándome, que no se separa de mí. Siempre juntos. Sí, pues siempre juntito. Y estamos de nuevo también con el profe. ¿Cómo está, profe? Hola, hola muchachos. Aquí Sí, andamos. como siempre también. Bueno, no como siempre, no hice un podcast sin usted. Así que esta vez vamos a hablar de una película, como dije, un gran clásico del cine, de uno de dos de los más grandes maestros del cine contemporáneo, que son los hermanos Coen. Y la película es Sin lugar para los débiles, que en inglés se llama No Country for Old Men. Es una gran película que es bastante interesante, la verdad. Es como, por así decirlo, como un western moderno que combina elementos del policíaco, tiene suspenso, casi que hasta tiene terror, incluso, podría decirse. Esta película ganó el Oscar a Mejor Película en el 2007 y varios Oscars más, y muchísimos premios más. Muchísimos Eh, problemas. Muchísimos premios, porque es una gran película. Así que empecemos de lleno a hablar de ella, porque la verdad es que yo tengo muchas cosas que decir, que es una película que a mí me fascina. Así que empecemos con la primera pregunta de ¿qué les parece la película? ¿Qué les pareció? ¿Ya la habían visto? Si la vieron por segunda vez, ¿qué les pareció esta segunda vez? Aloncito, ¿qué tenéis Esta que es decir? como la quinta vez que la veo, sí. No, peliculaza tremenda, ¿Qué pasa ahí? eh, no, una película muy buena, es entretenida, te mantiene todo el rato así como alerta. Tiene como harto eso de suspenso, especialmente con el momento en que Llewellyn Mouse comienza como a escapar y tratar de salvarse. Bueno, hay que hacer también una pequeña introducción, yo creo también de qué se trata la película igual, pues, como hacer un pequeño resumen Claro, de qué sí, va. ya. Yo creo que ahí, Entonces, que se la pegue el profe. sí, ¿Me la el ve profe tiene yo? voz de narrador. Sí, Sí, po. sí, tiene voz de narrador, tiene que ser un Hola, intro. hola muchachos. A ver, en síntesis, porque la idea es que vayamos ahí diseccionándola después, pero se trata de una especie de cowboy moderno, ¿cierto? Después caché que la película está ambientada en el año 80. Me fijé en la El tumba, 70, creo, ¿o no? me fijé en la tumba No, Ah, en los tumba 80. de la madre de la señora de nuestro protagonista, no protagonista, ¿cierto? Y está Claro. ambientada en el año 80. Bueno, sí, al yo margen de eso, también podéis sacarlo por la moneda, la escena de la moneda, que yo ahí hice el cálculo y obviamente lo hice mal, así que... Por eso estoy estudiando letras y no Sí. matemáticas. bueno, mejor confiar en la tumba que en las matemáticas de nuestro compañero humanista. Sí, aparte, cuando encuentran el auto quemado, dice que es un Ford del 77, entonces se asume que está ahí después del 77. Claro, sí, no caché eso. Sí, Ya, continúa, eso profe. sí. Bueno, pero en el 80 un cazador, especie de vaquero de algún pueblo perdido de Estados Unidos, como lo existen miles, ¿cierto? En ese tremendo continente, eh, empieza a perseguir a una presa, ¿cierto? Sale a cazar y encuentra como toda una escena de crimen en que hubo un enfrentamiento, ¿cierto? Si quieren pueden ustedes por mientras hacer los sonidos, mientras yo hablo. Eh, Hay un enfrentamiento que no se sabe hace cuánto tiempo ocurrió, pero al parecer hace algunos días, ¿cierto? Entre dos bandas de gente ligada al narco, a la venta de drogas. Entonces este La personaje maldita droga. que ya está curtido, ¿cierto? Estuvo en Vietnam, es Dos veces. soldador, dos veces en Vietnam, es un soldador rudísimo, ¿cierto? Que al parecer no hay nada que lo perturbe mucho.
En vez de Un alejarse de esta tejano escena del cualquiera. crimen, ¿qué cosa? Un tejano cualquiera. Sí, Sí, básicamente. en vez de alejarse del peligro, va de cabeza y se mete ahí mismo en esta escena del crimen y empieza a perseguir los rastros, ¿cierto? Como buen cazador tejano, hasta que encuentra un maletín lleno de plata, ¿ya? El tema es que todo parecía perfecto, ¿cierto? Y que se había salido con la suya, pero la conciencia de este hombre no lo deja dormir tranquilo y recuerda a uno de los sobrevivientes de este tiroteo, ¿cierto? Que le pedía agua. Entonces vuelve en la madrugada, ¿cierto? Siguiente a entregarle una botella de agua y ahí es sorprendido por, esta, por estos grupos, ¿cierto? Mafiosos que están ahí esperando y viendo si encuentran algo. Y ahí parte la película, parte esta persecución de este personaje que tiene mucho oficio, no solo es un gaffiter que estuvo en la guerra, sino que al parecer tiene muchas vidas antes que le enseñaron a hacer muchas cosas. Y ahí se inicia esta persecución. No sé si es que quieren agregar algún elemento, muchachos. Yo creo Eh, que estamos bien. sí. Yo diría que el tema este de que la película funciona como, digamos que está el personaje del Josh Brolin, que es este vaquero, terriblemente bacán, que es perseguido por un tipo, un psicópata asesino, terriblemente brigio, y que hay otro personaje además, que es un anciano, interpretado por Tommy Lee Jones, que es el que va eh, yendo, investigando las huellas que estos dos personajes van dejando en sus hazañas. Sí, buena acotación. Y de hecho él es el narrador de la película. La película Claro, parte con su voz y termina con su sueño. Eh, que, por lo tanto es como su rollo, ¿cierto? El que se está contando ahí y desde mi punto de vista es lo que le pone el título a la obra, ¿cierto? claro, Su perspectiva. porque es viejo. Porque es viejo, Y sí. De y hecho, la quiere traducción al renunciar. español a mí nunca me ha cuajado mucho. Me gusta cómo suena en español, pero Sí, encuentro suena bacán. que suena bien, sin lugar para los débiles, pero no es una buena traducción de lo que es el idioma original. No Bueno, pero en encuentro España se que- llama No es país para viejos. Es como la traducción súper literal. Pero ahí no suena tan bacán. Sí, Claro, y no suena tan suena bacán, así po. como fome. Sí, bueno, quizás en otro momento podremos profundizar sobre las traducciones de las películas, Claro. eh, pero sí, pues la historia está contada desde este sheriff que es el que va persiguiendo las huellas de esta persecución. ¿Pero qué le parece la película, po? Uy, yo me En atrevería a sentido decir, general. si me apretaran, me atrevería a decir que es como la primera gran película eh, como que me cambió la perspectiva del cine, así de la forma de contar una historia. La vi en el cine, yo tengo algunos años más que usted, unos buenos, y de ahí en adelante, cada vez que la pillo o cada vez que tengo ganas de Poquito. irme a la segura, la veo de nuevo. Así que yo también, al igual que el Loco Alonso, la he visto por lo menos unas 5 veces, y no hay vez en que no le saque, no le saque algo. Mm, Esta vez me quedé mucho con el rollo de los géneros, ¿cierto? Como con mm, la cantidad de géneros contenidos dentro de esta película de forma magistral más encima. Pasáis por todas. Y también claro. me quedé mucho con el tema del humor, como el humor Sí, yo sutil. también estaba viendo eso. Como que también me quedé harto en esta mirada, con el tema de que no había cachado antes de que es bien chistosa la película. Muy divertida, tiene Sí, diálogos que son geniales, así como sutilezas del lenguaje, que por suerte los subtítulos se alcanzan a captar, a diferencia del título. claro. Pero eso partiría diciendo yo, como de esta vez que la vi. Sí, es interesante porque mi aproximación a la película es bastante parecida a la suya, profe, porque yo recuerdo que cuando me vi esta película la vi cuando tenía como unos 12 años, y también fue como la película que me introdujo así como al cine, fue como la película que hizo que realmente me gustara el cine, porque recuerdo que tenía como 12, digo, y recuerdo que en la tele eran hartas veces esta película. Y una vez estaba en mi casa y caché estas torrecitas de CDs que salían a ver, y la empecé a revisar, y teníamos esa película. Entonces la puse ahí, y la vi, y quedé loquísimo. Claro que ahí yo no entendía tanto
como porque era tan terriblemente buena, pero me gustó caleta porque la historia de por sí también es interesante. Y claro, pues, fue por harto tiempo una de mis películas favoritas, y bueno, fue por harto tiempo mi película favorita, y ahora es una de mis películas favoritas. Sí, esa es la cosa. Y, Esa es la cosa. y claro, es una gran, gran, gran película, la cual he visto como, nuevamente, o igual que usted, sus 5, incluso diría sus 7 veces así. Y es impresionante porque aún en esta escena en donde el Llewellyn Moss se enfrenta con el Javier Bardem, aún podía sentir cualquier tensión en esa escena, y que una película logre generarte tensión tras verlas tantas veces, es cuático. De hecho, chiquillo, antes de que, así como para hacer la conexión con los podcasts pasados, fue hablando de otra película que hicimos referencia a esta, y Claro, fue relacionado con Pulp Fiction. Y en esa ocasión dijimos que en Pulp Fiction, ¿cierto? Como que los protagonistas de repente mueren así en la mitad de la nada y la historia sigue con la misma fuerza. Y a eso me refería antes con que esta película cambió mi perspectiva sobre cómo contar la historia. O sea, como que tenía este gran protagonista, ¿cierto? Que te acompaña toda la película, que de todas maneras la historia está centrada en él, ¿cierto? Y de y repente es ni bacán. siquiera, y es un pulento, ¿cierto? O sea, un loco que se la sabe toda y que va a la par haciéndole la pelea a este gran villano, ¿cierto? Del cine. Y de repente el loco ni siquiera lo muestran mientras lo están matando, sino que aparece muerto nomás. Chao, y aparece muerto y ni siquiera lo enfocan tanto, como que da para lugar así, da para pensar que ni siquiera es el loco, y quizás como que es otra persona que se parece. Es una muerte eh, muy descuidada, si es que se quiere ver desde el punto de vista como de la construcción del protagonista, pero que en verdad hoy día me fijé en eso, ¿cierto? Me fijé mucho como en cómo construyen la muerte de este personaje, eh, que es de la nada, ¿cierto? Como en lo cinematográfico, de la manera cinematográfica en que se cuenta esta muerte, ¿cierto? Mostrando la Claro, chapita, mostrando, ¿cierto? Como todos los elementos que el villano ha ido utilizando a lo largo de la película, ¿cierto? Las muestran como en retrospectiva, para contar cómo fue la muerte, ¿cierto? claro, Entonces, te muestran como las monedas tiradas en el suelo, y mm, te hacen ver que abrieron el tubo de la ventilación, y que ahí probablemente el Llewellyn había dejado la maleta. claro, Y como el Javier Bardem ya cachaba que él había hecho eso, entonces de ahí lo sacó, po. Entonces, claro, te cuentan estas cosas, que traen de vuelta varios elementos que ya te habían mostrado. claro. Entonces, en eso yo me fijé que la muerte del protagonista está muy bien construida. Yo como que la primera vez que vi la película fue como, no, 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 no te creo, loco, si este loco se está haciendo el muerto, va a aparecer más adelante, ¿cierto? Como en la clásica estructura que uno tiene de tu protagonista que gana, pues, ¿cierto? Como que, Claro, que como la, el que la juego logra. literario del protagonista, po. Así como en Star Wars, como el culiao, obviamente tú sabes que Luke no se va a morir porque es Luke, po. Claro. Como, Sí, yo como cuando va a la ganar. vi, la tenía en DVD, como dije, y yo recuerdo que pensaba que el DVD estaba malo y que le faltaba una parte. Porque no podía creer que lo mataran así tan carerraja, ¿cachai? Como ya, se murió, listo. Sí, sigamos. Y claro, conozco mucha gente que no le gusta esta película precisamente por eso, porque encuentran que es muy chanta como matan al personaje. Mm, Pero yo encuentro que es de los elementos más pulentos de la película. Así, porque claro, la película se llama No hay país para viejos, ¿cachai? Pero yo siento que igual el título en español, aquí en Latinoamérica, sirve, sin lugar para los débiles, porque claro, te presentan una imagen de los Estados Unidos y más bien del mundo, como si fuera un mundo caótico, así un mundo en el cual solamente los más fuertes sobreviven. Por eso se refiere a los viejos, creo yo, porque los viejos generalmente suelen ser más débiles. Y claro, te presentan toda esta película al personaje de Josh Brolin como alguien súper fuerte, un guan pulento, ¿cachai? Que se la sabe toda, y que es de los pocos que le han podido dar cara al Javier Bardem, pero no sé, pues se distrajo un segundo, como que dejó de estar atento y pa, lo mataron, ¿cachai? Entonces, claro, es brígido. El que Y es bacán pestañea pierde. como, claro, es bacán como este tema de lo que tiene que ver con el mundo caótico y cruel, ¿cachai? Se sigue
dando vueltas constantemente en la película. Sí, es muy consecuente el mensaje de la película con la forma en que muere el protagonista. Yo también estoy muy de acuerdo con eso y también creo que fue uno de los principales hallazgos de este visionado que hice de esta película. Así que extraordinario, así extraordinario, porque la película, si ustedes se fijan, tiene súper pocos diálogos, o sea, no es que tenga pocos diálogos, pero el centro de la película no está basada en las conversaciones entre los protagonistas. De hecho, mucho más de la acción, lo muestran cortando el fierro, armando este gancho, qué sé yo, eh, curándose la herida, ¿cierto? Como que es muy de hacer, es muy del oficio de cada cosa. Y a mí eso me gustó mucho porque se resignifica para la muerte del protagonista, ¿cierto? Como que todas esas acciones, todo eso que no se dijo pero que se dio, sirve para contar finalmente la manera en que este loco muere. Entonces yo lo encontré Claro. magistral, así como que invirtió muy bien el tiempo eh, previo. Pero y es bacán porque los hermanos Coen como que siempre han sido como al menos en los 90, iban como muy de la mano con lo que es el estilo Tarantino. Ahí se devuelve a lo que es Pulp Fiction. Ellos eran muy conocidos por lo que eran sus personajes y sus diálogos. En Fargo tienen unos diálogos que son súper súper divertidos, súper extravagantes. Son muy... representan, o sea, son muy reconocidos por su humor negro y su humor extraño. Y es cuático porque en esta película le dan una vuelta a todo lo que es su estilo y es una película mucho más oscura, lenta, que no tiene tanto diálogo y que el humor lo tiene, pero no es tan obvio como en sus películas anteriores. Mm. Aaroncito, usted que es más músico que nosotros, ¿se fijó que la película no tiene música? No tiene casi música, tiene muy Tiene una Poquito, poco. muy parte con poquito. los mexicanos, ¿no? La única parte que tiene como... No, en la escena de En la sí, moneda Ay, al principio. hay Al principio. música muy, muy leve, que va sí. aumentando de a Y poquito. al final, son en sí, son 16 minutos de música en total los que tiene la película. Ah, sí, los cronometró. Sí, Con los créditos. con los créditos. Chao. ¿De verdad? Sí. O sea, la banda De sonora hecho, es un track de... la gran parte de la música se va en los créditos. Eso Deben también ser sus tampoco me había 5 minutos fijado. de crédito. Sí, Sus yo también 10. antes que era de hecho mencionar eso, porque igual es interesante eso como la gran ausencia de música, que no termina siendo una ausencia, simplemente como que no está, pero no hace falta tampoco, como que uno no llega a la reflexión así como, oh, oye, la música, como que la tensión que tiene, o sea, como la forma en que se va creando la tensión, por ejemplo, en la escena del hotel, en la que está el Llewellyn Moss con el Anton Chigurh, como que no necesitáis como una música así como de violines, así como para dejarte en tensión, como que de hecho yo creo que el silencio te pone más en tensión que lo que hubiese hecho la música en un caso así. Absolutamente, Y lo hace absolutamente. más ¿Sí? absorbente, muy brígido. Aparte, yo como que poniéndome en la posición como el hermano Coin, como que tú dices, puta, estamos en Texas, entonces lo más probable es que la música habría sido como de un estilo tejano, entonces, ¿cómo así música tejana de suspenso? Como que yo no encontraría como mucha forma, como una forma muy convincente, entonces Mm. los locos yo cacho que sacaron adelante eso y dijeron, hagámoslo sin música y hagámoslo así, que quede mejor incluso. No, y No además que supieron cómo la hacerlo. película tiene un diseño sonoro que es espectacular, o sea, como cada paso que se da, no sé, o sea, cada detalle está muy bien registrado desde el punto de vista del sonido, entonces, finalmente los mismos sonidos, así como de las puras acciones de los protagonistas, ya acompañan las acciones de forma más que suficiente. Claro. Sí, pues la escena del hotel, está esta escena tan bacán en donde él apaga la luz y se queda con la escopeta yendo hacia la puerta. Y tú escucháis los pasos así, pa, de lentito, y te muestran como la sombra del Javier Bardem. Y luego escucháis como el tipo, ¿cómo se dice? Cuando tú, Cargando la escopeta. sí, cuando le quitáis el seguro, Sí. ¿se Sí, escucha eso? Y cuando pasáis después balas. el Javier Bardem se va, po. Y es bacán esa escena, es como, es puro silencio, y lo único que importa es realmente cuando él le quita el seguro. Y también está esta escena cuando el Llewellyn ya se murió, y el Tommy Lee Jones va a donde se murió, a la escena del crimen, Ah, sí, cuando y van está el Javier al Bardem hotel. al otro lado de la puerta y se ve como no está la perilla.
y te hacen un plano de la puerta y se escucha como el viento pasando de la habitación hacia afuera. Es bacán eso. Y Muy sale brígido. humito. Sí, sí, da cualquier miedo. Bueno, y ese otro tema, pues, si se fijan, como que el ruido es muy importante, el sonido es muy importante, pero también la construcción de los planos, así como del claro oscuro, así como de la luz y la sombra, también es clave para toda esta escena. Porque muchas son grabadas como en moteles de carretera, de noche, ¿cierto? Entonces, como los pequeños orificios de luz, ¿cierto? Como las pequeñas entradas de luz, son las que finalmente te cuentan lo que está pasando, po. Eso es bacán. Esa escena Puro Roger Dickens. del hotel es una joya, Es Mm. bacán. buenísima, po. Sí, el Roger Dickens le costó llevarse el Oscar también, no se lo llevó por esta película. Sí, Se la por eso ganó no se lo el llevo. Petróleo Sangriento. Ah, ¿Te vio esa buenísimo. Bueno, película? es película Sí. contra que competían. Sí, pues ahí estaban compitiendo las dos. Ah, fue el De mismo año hecho, 2007. sí, pues, en esta escena de Petróleo Sangriento en la que se descubren el petróleo y después se quema y sale caleta de humo, Sí. eso significó que después los Coen tuvieran que no pudieron grabar durante como una semana por todo el humo que había ahí en el ambiente. Sí, Llegaron las autoridades sanitarias. sí, porque estaban ahí al ladito grabando. Todo acuático. Esa podríamos ver, cabrón. Sí, muy buena. Podría ser una próxima película para Podría podcast. ser, sí. Alguna del Paul Thomas Anderson. Bueno, y no sé si les parece que hablemos de los personajes, así como de estos tres personajes que son cada uno infinitos, encuentro yo, no sé. Sí, grandísimo el personaje. Po. Sí, Llewellyn, el sheriff, que siempre se me olvida el nombre. El Tom, Town. el Anton Chigurh. Sí, son Sí, los pues, el mismos personajes los personaje, tres. el de Javier Bardem ya un clásico, ya un ícono ese personaje. Po. Ya están los Sí, es Simpsons, como, ¿no? como eso de Está en Los Simpsons, sí. que Pero hicieron un como capítulo una bien malo. encuesta como de psicólogo y psiquiatra y dijeron como que el personaje de Bardem es como el más cercano como a lo que sería un psicópata así en la vida real. Claro. En Como todo el entre cine. toda la lista de psicópatas así del cine, así como, no sé, po, el guasón de Heath Ledger y así infinitamente. Como que el de Javier Bardem es como lo más cercano, como, es como la reencarnación más real, por así decirlo, de un psicópata. Mm. Claro, porque es interesante porque ese personaje es eh, como que tú cachai y el tipo tampoco es como que le guste matar, simplemente como que para él es completamente, se le hace completamente indiferente el hecho de que alguien viva o muera. Por eso está el hecho de la moneda, De la moneda. porque Claro, que sí, no como le da no, si te vamos a importancia. llamar, Po. po. Ya te moriste, ¿no? ¿Qué tanto, cachai? No me importáis, así. Entonces, claro, es un personaje muy cuático porque, eh, por ejemplo, en esta escena del final, cuando ¿cómo se llama? La Carla Jean Carla Jean. llega a la casa y abre la puerta y veía al Javier Bardem ahí sentado, es como, ¿cachai? Ya. Se le O este viene la diálogo noche. que se tira cuando le dispara este viejo al guatón, el del edificio, y el otro tipo estaba viendo, el contador, y le dice, ¿me vaya a matar? Y él le dice, depende, vos, ¿me podéis ver? Y después cortan, entonces no te muestra cómo lo matan. Entonces es el pedazo de personaje, es como alguien que realmente, como dije, Claro, le da como un toque de terror a la película, o que como alguien que también da cualquier miedo. en el diálogo entre el Llewellyn Moss con el Carson Wells, cuando están en el hospital y el loco le dice como que el Anton Chigurh como que su weá esto como que trascienden el dinero y todo eso, como que el loco te va a matar así como porque el puro que le Sí, hiciste viajar nomás, así como que o por puro sea, que lo molestaste ya te va a matar. casi que tiene Como que, principios, así. Ah, sí, claro, porque como eso eso, así yo me quedé como ya le muy da lo pegado mismo con la esa plata. idea. Sorry, Y es ¿qué? interesante porque después el Carson West, cuando están en el hotel con el loco, le ofrece la plata así como a dejarlo vivir y como vos mismo dijiste que al culiao le importa una raja la plata, así. Y el Claro. loco como que 5 segundos después le dispara un Sí, escopetazo. y es brígido porque este personaje el Woody Harrelson era bacán porque te lo presentan también nuevamente como un personaje súper rudo. Un Mm. tipo que conoció al Chigurh hace unos años y que no está muerto, pues, ¿cachai? Y que no tiene problema con ir a matarlo y todo eso. Y luego cuando está frente a Javier Bardem y su escopeta, podéis notar cómo está cagado de miedo, así como
como está sudando, está a punto de llorar y le ofrece la plata, así como para poder salvarse de alguna forma cuando sabe perfectamente que no se va a poder salvar, ¿cachai? Es que a mí lo que me gustó esa frase, como lo describe, como de que tiene principios, pues, o sea, como anda a saber tú cuáles son sus principios, pero es un personaje súper coherente. No es un maníaco así como que de repente te lo pillaste de buena y de repente te lo pillaste de mala, es como un loco que tiene una línea muy clara y que, o sea, de partida, cuando él no quiere tomar una decisión o no necesita tomar una decisión, la toma la moneda, ¿cierto? Pero da Mm, la sensación de que él mismo llegó hasta ese lugar como en esa lógica, en esa dualidad, ¿cierto? De Claro, digo yo creo que sí eso o también digo no. lo refuerza en el diálogo con el Carson Wells cuando le dice así como si tu regla te trajo a este lugar, ¿para qué tuviste esa regla? Po? Así como si tuviste estos principios tú, mira dónde te trajeron, pues, weón, tonto, así como. Claro, 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 en y ese sentido. técnicamente él nunca mata por matar, o sea, bajo una visión muy retorcida, él nunca mata por matar, po, porque, por ejemplo, en esta escena del viejo, del principio, cuando le dispara por el auto, él no lo mató porque se lo encontró y lo quisiera matar, sino que lo mató porque quería su auto, po, ¿cachai? Entonces, de cierta forma, claro, él siempre tiene este tipo de reglas súper retorcidas en la que te mata si es que lo necesita, y, y claro, como usted dice, cuando no sabe tomar una decisión, la moneda lo toma. Como cuando en la escena de la tiendita en la que se enoja por este tipo porque se casó con su esposa por la tienda, le dice, ya, eh, elige la cara, o sea, elige el cara o sello. ¿Sí? Sí. Bueno, y finalmente el azar dentro de la película tiene un rol súper importante, pues como ligado al existencialismo, un poco así. O sea, de hecho, Welling, el loco por azar se encuentra todo esto, pero una vez que está ahí, ya tiene que tomar las decisiones, pues ya tiene que dejarlo todo, tiene que dejar la casa, tiene que ir a dejar a la señora, tiene que comprarse no sé qué, armar esta arma, protegerse. O sea, como que Mm, pequeños plot, así como de giro, que te van llevando hacia algún lugar o hacia otro, pues. Y yo como que por eso me tomé tan en serio la frase que dice Bardem, como de, estoy acá al igual que una moneda, así como las decisiones que he tenido que ir tomando me han traído al lugar en el que estoy ahora, como al final onda, ¿qué tanto tení? O sea, seguí una lógica, seguí un flujo y le dais nomás y llegáis hasta donde tengáis que llevar, así es como, en ese sentido, súper existencialista el rollo del azar de los claro, personajes. y eso del azar también se refleja cuando Javier Bardem choca después, porque tenía a un personaje, Llewellyn Moss, se distrajo un segundo y se murió. Y el Javier Bardem se distrajo un segundo, chocó con el auto, pero por temas de suerte no se murió y se escapó y se salió con la suya, pues, ¿cachai? Entonces, claro, este mundo caótico y cruel, pero a la vez un mundo en el que tenéis que tener suerte nomás, pues, ¿cachai? Sí, cuático, muy brígido. Bueno, y después el personaje del viejo yo encuentro que es espectacular también. Tiene una... El final, ¿Cómo? el final, a mí me vuelve loco. No, hay algo en ese final que me da como escalofrío siempre que lo veo. Cuático. Ya, pero dejémoslo para el final, ese final. Sí, no queda Yo mucho el final, sí. como que creo que en verdad es un rollo muy como de los tiempos, ¿cierto? De los tiempos en una sociedad tan bélica como Estados Unidos, así como donde ya debieras estar curado de espanto porque por todo lo que te ha tocado vivir, por las guerras, porque tu papá fue sheriff, porque miles de cosas, pero aún así como que no lo lográis, así como que se supera a sí mismo todo el tiempo el caos, el nivel de violencia, el nivel como de mal, así. Y este Mm. personaje como que se va curtiendo y cada arruga es como alguna cosa que ha visto y se va envejeciendo como de alma. Esa es la sensación que da de este personaje que está tan bien hecha, encuentro, como que tiene una calma Claro. de que ya lo vio todo el loco, así como... Claro, él es bacán porque nunca toma como eh, no es como una parte activa de la acción de la película. Él simplemente va viendo lo que va dejando los demás. Entonces, en base al desastre que el Javier Bardem va dejando, eh, después llega al final y dice, y está hablando con su tío y le dice algo así como, no, es que me sentí sobrecargado, pues, ¿cachai? Un tipo que quizás qué cosa ha visto en su vida y ya
como que ya había suficiente, ¿cachai? Sí, pues de hecho se pasea por la escena del crimen como quien va al supermercado a comprar pan, así, no Sí, sé. como para asimilar lo que pasó, como ya, ¿quién me da una explicación de por qué ocurrió esta cosa, pues, ¿cachai? Y, pucha, realmente no hay mucha explicación más que el sucio dinero. Bueno, y el contrapunto del loco que trabaja con él, de este sheriff medio pavo así, es ¿El guatón? buenísimo también. Ah, no, pues, el joven, El sí. joven, que no cacha Sí. una, pues, como que es medio Asperger, así como que no entiende mucho Eh, así. Es medio weón. Es bueno Sí, ese pues, como en contrapunto. la escena de la leche, así cuando, La escena de leche. podemos ir a detenerlo al tiro, y es como ya, si llegó, abrió la puerta y se tomó un vaso de leche, ¿cachai? Arrestémoslo Claro. por eso. Ay, a propósito, qué bacán lo que hacen de sentar en el sillón, en el mismo sillón, frente a la misma tele con el mismo vaso Con de la leche. tele, sí. Ay, Sí, encuentro que pues, eso en ese sillón en el que se sentó Llewellyn Moss, era Anton Chigurh y después el Ed Tom. es Sí, extraordinario. Ahí está todo en ese sillón. Brígido. sí, en el reflejo de la tele, bo. Es Mm, siempre el mismo reflejo. Es bacán eso. extraordinario, weón. Buenísimo plano ese. Bueno, y no sé. Yo como que encuentro que este viejo tiene una templanza, pero que como que tiene una sabiduría que se la dio finalmente toda la miseria, así como toda todo lo que es vivir en Estados Unidos. Digo, Mm. vivir en Texas, siendo que, y es como lo que hice al comienzo, o sea, el padre del loco fue sheriff y el abuelo del loco también es sheriff. Yo he vivido Y, varias guerras, porque claro, en los 80, qué edad tendría él aproximadamente en la película? Su, que sus 60 y tantos, 60 y así, tantos, de haber vivido sí, a la Segunda y a la Guerra de Vietnam, po. y Nam, sí. Sí, Claro, Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, entre medio de la Guerra Corea, o sea, claro. como Pero toda la y es Guerra como Fría. también cuando está en la escena con el ayudante, porque dice que el Llewellyn Moss también como vio las cosas que él ha visto y al Ya le loco sí, o sorprendieron. sea, ya a él sí le Sí, sorprendió, entonces como que cuando le preguntan si, como si es que el Llewellyn sabe, o sea, sabe quién lo está persiguiendo, una cosa así. sí, pues Como él tiene saben, claro saben quién que chucha anda está detrás de él. enfrentando El loco dice como, a tipos él ha brígidos. visto lo mismo que yo y yo me sorprendí, así que como que Sí. me imagino que Son, sí sabe. son puros locos mega curtidos, po. Eso es lo brígido de la película, como que todos los protagonistas, o sea, los tres protagonistas están así ya con más calle imposible. Claro, Se pero reír todo. el Tommy Lee Jones ahora está viejo, po. Ese es el problema. Sí, Mm. ahora está viejo, viejo. O sea, el punto en que ya se quiere retirar porque dice que como que la violencia de la zona como que ha aumentado. Y ahí está como en esta otra escena con el tío, con el batón que vive con los puros gatos, que le dice como, bueno, es Texas, así como que ha habido violencia siempre, así. Sí. Como que Mm, antes que tú estaban los vaqueros así agarrándose a pistolazos. claro. A mí lo que me gustó, y tampoco me había fijado tanto, que todos los personajes como que están curtidos, y como están curtidos tienen una calma rígida, así. Todos. Javier Bardem se sienta, se lo toma con calma, se demora, Saca unos balazos de la pierna. se saca una, claro, así como quien, Ahora las tranquilo nomás. metrallas así, se me quedó hasta acá. Uy, me dolió. Después el sheriff como que va, así como mira la escena del crimen, mira las balas, tranquilo, se toma un vaso de leche, toma desayuno, lee el diario. Como que la violencia los tiene así ya como 10 revoluciones más abajo de lo que debieran estar así. Como que ese contrapunto de lo que está pasando con la velocidad en que los protagonistas hacen las cosas, me gustó mucho, así como ese contrapunto. Mm, Muy bacán. hay que hablar del final. Ya, dediquémosle estos minutitos al final. Claro. Lo bacán, como dijimos antes, era que este tipo ya son todos tipos terriblemente fuertes, pues, ¿cachai? Pero el Tommy Lee Jones ahora está viejo. Entonces, claro, el final es bastante abierto, pero yo siempre lo he pensado de una forma en la que él, de cierta forma, le está diciendo a su esposa que ya eh, su muerte está cerca, pues, ¿cachai? Porque estamos hablando del el contar su sueño, y primero cuenta sobre el tema de que se le perdió la plata, pues, ¿cachai? De que su papá le dio plata y se le perdió. Entonces, de cierta forma, eso es una vuelta al tema del maletín, pues, ¿cachai? Siento yo. Y luego habla sobre esto de que está, eh,
soñando con su padre, están yendo a caballo, y este tipo está con el brazo, con una tele en el brazo, ¿cachai? Como el Javier Bardem justo antes, en la escena anterior, ¿cachai? Y dice que este tipo va adelante suyo, y que el padre va adelante suyo, y que vaya a donde vaya, él sabe que se lo va a encontrar allá, ¿cachai? Creo que su padre Y lo va a estar sí, esperando. y después se queda callado, y la película se da negro, me vuelve loco. Es muy brígido ese final, es muy bacán. Muy power. No sé qué opinan. Yo lo encuentro así, pero es casi poético, así. No sé si los diálogos como tal, pero el trabajo de la cámara y después como se va a negro tan repentinamente, es tan hermoso. Como Sí. que es bonito. Es de los mejores finales que hay, en verdad. Y como Pero también sigue que, como esto de la trama no tan lineal, pues no tan estructurada. sí. Y como que tiene un rollo con la luz, como con la figura del viejo, como estos sheriff de otros tiempos, como que el loco, el papá lo pasa, ¿cierto? Y va más adelante. Claro. Como que hay Que una también figura fue sheriff de, el padre. claro, pues hay una figura como de cómo los tiempos te van, no sé, como posicionando en distintos lugares y como cambiando el sentido de todo al final. Así como lo que le tocó vivir al viejo, lo que le tocó vivir a él, como que el loco ya no se la puede, se tiene que retirar nomás, así como el estar sobrepasado, así, no sé. Claro, es que tiene mucho contenido ese final. Sí, como que es verdad que es un final súper melancólico y que tiene muchos elementos bacanes, así como de toda la película y de toda la vida de este viejo. Eh, a mí me queda mucho la sensación de como de que el loco ya está sobrepasado y eso que no es un loco fácil, así, ¿cachai? Mm, Como es un loco que en verdad sí se intentó mantener lo más firme posible, la mayor cantidad de tiempo posible, haciendo la pega, como del buen policía, así, que es una figura que en muchas películas sí, como la misma serie de True Detective, ¿cierto? Como esta lucha entre el bien y pero que ya está sobrepasado, que ya no tiene espacio en la sociedad, y de hecho, en el diálogo justo antes que tiene con la señora, a mí tampoco me había fijado, pero me llama mucho la atención que la loca le dice como, haz lo que queráis, ¿cachai? No me pregunté a mí qué es lo que tenéis que hacer ahora que estáis retirados, ¿cachai? Como, yo no quiero que me ayudé a mí, yo no quiero que me invité a mí, como que loco, haz tu vida, ¿cachai? Como ya encuentra tu lugar así, ¿cachai? Como que ya no eres Paco, ya no eres, o sea, como que, ¿qué vaya a hacer? ¿Cachai? Como, ¿cuál es tu lugar? Y mm. de ahí se tira este sueño, pues, como que tiene que ver con eso, con cuál es mi lugar respecto de mi viejo, respecto de mi pega, respecto a este caso que no pude resolver porque se me perdió la plata y se me perdió el malo. Como ya, loco, estoy viejo, estoy sobrepasado, ya hice lo que tenía que hacer y me retiro así, igual un poco con la cola entre las piernas, así como ese es como el tono que yo siento del sueño, no sé si lo comparten. Claro, a mí siempre me quedo como esta sensación de, como la premonición de la muerte, ¿cachai? Porque, o sea, es que tiene hartas cosas que ver el sueño. A mí me trae, como digo, a la idea la muerte también, pero obviamente también este tema de ver como alguien viejo y alguien que ya ha visto demasiadas cosas, pues, ¿cachai? Pero yo siempre me quedo con con el último plano, justo después de que terminó de hablar, él dice, está contando su sueño, lo dijo, y luego desperté, ¿cachai? Luego la película corta hacia su esposa, y como que ella lo está escuchando así como, qué bonito el sueño, ¿cachai? Como, o sea, como que realmente no entiende, simplemente está escuchando a él contar su sueño. Pero luego corta de nuevo hacia el Tommy Lee Jones y tiene como un rostro como de susto, ¿cachai? Como que de cierta forma sabe que ese sueño significa algo, ¿cachai? Y luego la película se acaba. Entonces, claro, como que siempre se me viene a la mente esta idea de él que ya como que cumplió con su cuota en todo sentido, ¿cachai? Y que ya le queda eh, poco que vivir, po. Porque realmente ya está retirado, po, ¿cachai? Y él, no sé si es una persona que se puede adaptar a lavar platos, ¿cachai? A levantarse a Mm, la hora que quiera, ¿cachai? como el Aloncito. Bueno, igual lo Respete. origen es que, lo origen es que más encima está persiguiendo a su viejo, po, y no lo alcanza a alcanzar. Despierta antes, po.
Ni siquiera como que tiene ese lugar de encuentro con el papá que sabe que lo va a estar esperando porque prendió fuego, ¿cierto? Porque llegó Con al el lugar. calorcito, No alcanza a llegar al lugar, ni siquiera. Se despierta antes. claro. Sí, Sí, pa, es bueno. un final con mucho que decir. De hecho, hay harto, tú buscas en YouTube, Sin lugar para los débiles, o el nombre en inglés, y la mitad de los videos son interpretaciones del final, po. Entonces es rico eso, que haya tanto que decir. De hecho, la primera vez que lo vi yo no entendí el final, así dije, ah, se terminó, estaba apurante. De nuevo se saltó el DVD. Sí, es que yo no la entendí la primera vez que la vi, simplemente me gustó, así como que, hija, estaba bacán. Así. Pero eso es bacán de la peli igual, como que Sí, independiente que le podáis sacar mucho rollo, la película es bacán de ver así. Yo, por ejemplo, los planos del comienzo son maravillosos, esos planos abiertos así como de las montañas, como medias secas, medias desérticas así, con la voz de fondo de Tommy Lee Jones así como tirando su rollo, mm, hablando de los sheriffs del pasado, así como de los viejos tejanos. Es muy Claro, bonito como parte, algunos sí. ni siquiera usaban sí, armas. es como el Sí, principio po, de Gran Lebowski, a mí me recuerda caleta eso, sí, es que verdad. también empieza con el desierto y con un narrador con voz muy grave. De hecho, a propósito de lo que decía el Alonso de la arma, como los viejos sheriff ni siquiera usaban armas, y el Bardem tiene un arma que es una locura, más encima, po. Que eso podría ser como material de otro podcast, así como, ¿por qué elige esa arma? Así como, ¿cuál es su rollo? Y en un punto la menciona el Tommy Lee Jones, po, hablando sobre este tipo que se hirió disparándole a una vaca y luego que ahora usan esta arma porque es más limpia, porque es A más los fácil y ganados, porque no se enteran de qué pasó. extraordinario. Extraordinario. Y el loco le dice, o sea, y le cuenta a la señora ¿cómo se llama? De Wellington, le cuenta, po, le cuenta a ella, Hola, y ella le dice, Jean. ya, pero ¿por qué me estás contando esto? Y el loco le dice la verdad, no sé, no sé. Mm, Chao nomás. No, extraordinario. Extraordinario. Los pocos diálogos que hay son maravillosos, encuentro. Y sí, lo otro que les quería comentar, a propósito del paralelo que estábamos haciendo con Tarantino de los 90, la relación que Welling tiene con su señora, encontré que es muy parecida como en la ingenuidad, así como el loco rudo con la mina pollita, así como que lo entiende y lo apaña en todo, pero que las cacha todas. Es muy Pulp parecida a la Fiction, relación de Bruce Willis sí, en Pulp Fiction, ¿o no? ¿No les claro. pasó eso? Sí, porque igual la Carla Jean nunca entiende lo que está pasando. Como que le pregunta, oye, ¿a dónde vais? Y él dice, no, voy a hacer algo terriblemente estúpido. Y es como, ah, está bien, cuídate, ¿cachai? Y es como, y después como que, y no es que sea alguien, no es que sea una mujer tonta, ¿cachai? Simplemente una No, mujer que ¿no? no comprende como la maldad en la que se está adentrando el Llewellyn, pues, ¿cachai? A los lugares peligrosos. Sí. Al final, por ejemplo, igual muestra esa templanza, pues, cuando lo dice como, cuando te vi sentado ahí, sabía cuál era como mi destino, sabía que Sí. era lo que se iba a morir. Y como que no se pone a gritar ni nada, como que está como llorando, pero como que sabe que va a morir en sí. Mm. Por eso tampoco quiere como tirar la moneda, porque ya lo que sabe que iba a morir, entonces como que ya, como, aquí llegué, como que para qué Claro, y voy a le jugar parece si... injusto darle esa decisión a la moneda, pues, ¿cachai? Dice, no, si la moneda no Claro, tiene nada que decir, ¿cachai? Vos soy el que escoge. Le dice algo así como, no tenéis por qué hacer esto. Y él le dice, ya, y todo el mundo me dice eso, ¿cachai? Mm, ¿Por qué todo rígido el ese mundo dice diálogo. que no tengo que hacerlo? Bacán la mina. Como que las cacha todas, pero de lejito. Así. Claro, es que además va Es bacán aprendiendo, ella. porque le mataron al esposo, ¿cachai? Poco después se murió su mamá. Entonces, claro, con toda lo que tuvo que enfrentar, igual a lo largo de la película va aprendiendo, con las cosas que le cuenta el Tommy Lee Jones también. Mm. No, rígido. Para mí, yo creo que es mi favorita de los Coen. Yo creo que ya las vi todas más encima y esta como que es la más sólida, sí, Yo diría es la más que, power. que es la mejor. No sé, Felipe, no sé si es mi favorita, pero es la di por mejor, qué sí. Inside Llewyn Davis te gusta más. No, pero es que ¿Cuál? eso es personal, ¿cachai? Pero sin lugar para los débiles es la mejor, yo diría que sí. Y si no, Big Lebowski. Nada, que su película favorita es Inside Llewyn Davis, de los hermanos Coen. Ah, sí. Sí, es que. Pero eso es como simplemente un tema personal.
Pero claro, así, viéndolo de una manera objetiva, esta película es que es brutal. No tiene como elementos que sean negativos realmente. Al menos yo no se lo encuentro. Es verdad. Solidísima película. No, y nosotros ya la hemos visto 5 veces, así que le pedimos a nuestros queridos telescucha que por lo menos los que no la han visto que la vean una vez. Y que vean a los Que ahí Coen, les va- si los Coen son genios. A los Coen completos. Sí, la última que hicieron, no sé si es la última, creo que es la última, que es la de la La balada balada de de Buster Buster Scruggs. Scruggs. Es Oh, bacán, tiene un par de certera. historias Es terrible tremendas. acá. Certera. Es bacán. Sí, Sí. nosotros la vimos por partes con el Alonso. Vimos la mitad en su casa y luego nos fuimos para mi ¿Verdad? casa y Vimos una mitad la acá en mi terminamos. casa. Como comiendo pizza en tu casa, no puede ser. Sí, sí, es bacán. ¿Verdad? Sí, estos tipos son invictos. Mal. Entonces ya vamos cerrando. Queda poquito para el 8. ¿Verdad? Así que aquí quedamos con Sin lugar para los débiles. Pudimos hablar igual distendido sobre la película, pero obviamente siempre nos quedan unas cuantas cosas porque es una película que tiene mucho, mucho, mucho que decir. Claro. Así que nuevamente... Como lo suficiente como para que no haya tomado más tiempo hablar de una película de lo que nos tomó hablar de 2 películas, que fue Suspiria. Sí, Ojo claro. ahí. Así que nuevamente los invitamos a ver la película. Yo creo que ya la vieron, gran parte ya la vio porque es muy popular, pero si no la han visto, véanla, obligado. Y a los Coen también, que son unos genios, obligado. Así que gracias de nuevo por escuchar nuestro podcast. Gracias, Aloncito, por estar aquí nuevamente, siempre acompañándome. Gracias, profe, por estar No, de aquí nada, dando weón. su opinión certera. Y, Obviamente, ¿qué más? certera. ¿Alguna No, opinión gracias a para usted, pues, cerrar? crack. Gracias a usted que ya está hecho una bestia de esto de la conducción de Sí, podcast. Tuviste que estaba estoy presentador en la entrenando. tele. Entreno Está en el Debe empoderadísimo. ser espejo. Don Francisco. Yo Sí. creo que ni Javier Bardem lo saca de su filial ahí. ¿Algo para cerrar además de eso? ¿No? Nada Entonces, más. hasta acá llegamos. Puro ver Muchas Muestren los las gracias. Coen. cuentas bancarias de Jair Bolsonaro, cabrón. Sí, ahí aprovechan de comprarse sus cositas, Sí, de pagar las cuentas. cómprense sus cosas en Falabella. Bueno, nos despedimos, así que adiós. Saludos. Que les vaya bien. Adiós.